Hola, hola, apasionados y apasionadas de la recreación. Estamos nuevamente aquí en la Peña Recreativa Fundabric, donde siempre compartimos temas asociados a la recreación. En esta oportunidad, Mónica Sepúlveda López, ella es animadora sociocultural y nos saluda desde Medellín, Colombia. Gestora, especialista en pedagogía social, animación sociocultural, magíster en socioespecialidades, docente investigadora del Colegio Mayor de Antioquia en la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, gestora y animadora sociocultural de la Corporación Experienciarte de Medellín. Ella dice que goza y disfruta de la docencia. El corazonar y aprender con otros es su mayor logro. Tiene una experiencia de 30 años en el acompañamiento de procesos formativos con docentes, gestores, jóvenes, niños y comunidades. Es asesora técnica en diseño de procesos, planeación y políticas culturales. Asesora y jurado de proyectos de investigación en la maestría y pregrado de la Facultad de Artes y de especialización en intervención creativa. Y actualmente es vicepresidenta para Latinoamérica de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural. Bienvenida, Mónica. Para nosotros es un placer desde Venezuela hasta Colombia tenerte con nosotros en la Peña Recreativa Fundabric para Latinoamérica y el mundo. Los espacios son tuyos, Mónica. Bueno, buenos días a todos y a todas. Me encanta estar en este encuentro con ustedes, así sea de manera eh, a distancia. Soy Mónica Sepúlveda López, soy la vicepresidenta de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural. Además, soy docente universitaria aquí en Medellín, Colombia, y digamos mi profesión animadora sociocultural. El día de hoy les quiero como conversar acerca de como 4 elementos fundamentales en este poquito tiempo que les quiero conversar. Uno es cómo entendemos la responsabilidad social empresarial y ese, digamos, en esa relación que estamos trabajando con la animación sociocultural, ¿sí? ¿Cuáles son los escenarios desde los cuales se puede incidir desde la RCE, el papel de la animación en esa relación y cuáles son las rutas posibles, como hacia dónde, por dónde, ¿cierto? Digamos que esos son como los 4 elementos que quiero trabajar hoy. Eh, ¿Cómo yo quiero partir de cómo vamos a entender ese asunto de la responsabilidad social empresarial, ¿cierto? Entonces, digamos, la responsabilidad social empresarial se entiende como esa contribución al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas como una nueva forma de entender los negocios, porque en la responsabilidad social empresarial hay un feedback. ¿Qué significa? Yo aporto, pero también a mí tengo unas ganancias como empresa, ¿cierto? Entonces, digamos, la invitación que se hace desde la responsabilidad es cómo las empresas son socialmente responsables. Y en ese sentido, la responsabilidad social empresarial involucra a individuos, comunidades y organizaciones en un esfuerzo colectivo. Y ahí el papel tan importante de la animación sociocultural, en tanto la animación es una práctica, lo vamos a ver más adelante, que aporta a fortalecer la participación, digamos, y el mejoramiento de esos 3 niveles, lo individual, las comunidades y las organizaciones. Y entonces, digamos, ¿por qué es importante asumir la responsabilidad social empresarial? Incluso las empresas, y las empresas no tienen que ser grandes, sino que todas las empresas, medianas, grandes o pequeñas, pueden asumir ese tipo, porque la responsabilidad social tiene escalas. ¿Qué significa? Que usted puede aportar a grandes aportes económicos, pero también, por ejemplo, en tus prácticas como empresa, si seas una empresa pequeña, tienes, digamos, prácticas adecuadas para el manejo del medio ambiente, eso también es responsabilidad social empresarial. Entonces, en ese sentido, digamos, asumir la responsabilidad social empresarial tiene beneficios, ¿cierto? Primero, porque cuando usted como marca está planteando de que es responsable con el medio ambiente, asume prácticas socialmente comprometidas, su marca va a tener más competencia en el mercado, ¿cierto? La gente hoy a veces consume marcas que cumplen, digamos, con esos criterios. El otro elemento importante es que los inversores a veces hoy, digamos, están siendo atraídos más por este tipo de prácticas. El otro elemento importante es que generalmente si las empresas asumen, digamos, una práctica de responsabilidad social empresarial, eso mejora
el ambiente laboral y finalmente hay una mejor reputación, ¿cierto? Hay un elemento muy importante, es que la responsabilidad social empresarial es un elemento voluntario, o sea, las empresas deciden si asumen prácticas de responsabilidad. No es que el Estado lo obligue, bueno, al menos en Colombia, no sé, en el país de ustedes o en los países donde ustedes estén, si eso tiene carácter obligatorio. Pero generalmente, digamos, esta es una práctica que tiene un componente voluntario, que tiene unas retribuciones, por ejemplo, pago de menos impuestos, exención de ciertas prácticas, aportes, digamos, en términos de recursos, en fin, ¿cierto? Entonces, digamos, esas son las ventajas. El otro elemento importante es, digamos, qué pasos se deben seguir para poder asumir esto, ¿cierto? En pequeñas empresas, grandes, ¿cierto? Primero es que las empresas deben definir qué grupos de interés, ¿cierto? Me interesa acompañar procesos que tengan que ver con mujeres, me interesa trabajar el tema de medio ambiente. Ahorita vamos a mirar cuáles son esos escenarios. El otro, definir cuáles son los objetivos y las metas que va a acompañar mi proceso de responsabilidad social empresarial. El otro elemento es el monitoreo de evaluación permanente, o sea, cuáles son los impactos que está teniendo ese aporte que yo hago, ¿cierto? Y finalmente comunicarlo, porque este elemento es tan importante, porque en la medida en que la gente conoce ese ejercicio que yo hago desde la responsabilidad social, y vamos a mirar al revés, ¿cierto? Cuando yo, por ejemplo, no soy empresa, pero le pido a una empresa que sea socialmente responsable, es muy interesante hacer ese ejercicio de comunicación porque de una u otra manera visibilizar el aporte que las empresas y las organizaciones, digamos, de carácter económico hacen al desarrollo de los territorios es muy importante. Vamos a mirar los escenarios en los cuales se puede hacer responsabilidad social. El primer escenario es el cuidado, desde dónde se hace o dónde se puede aplicar o dónde se puede proponer. Ahorita vamos a mirar un poco ahí qué tiene que ver la animación sociocultural. Una es el cuidado del medio ambiente, o sea, hoy hay el tema de pensarse propuestas que disminuyan la huella ecológica, que contribuyan a la conservación del medio ambiente. Hoy grandes empresas están aportando recursos para ello, ¿cierto? Recursos y que hoy, digamos, en el mundo hay una preocupación por ese tema, por el tema del calentamiento global. Entonces, hoy es un escenario donde se pueden gestionar y tramitar recursos. Las grandes, incluso empresas como Amazon, todas estas empresas que hoy están siendo Tesla, hoy están aportando recursos en esa línea, ¿cierto? El segundo escenario es el empoderamiento de las mujeres. Hoy, digamos, desde los ODS, que es los Objetivos del Desarrollo, digamos, sostenible, el tema de empoderar las mujeres, de disminuir las brechas de desigualdad, es digamos, una línea muy fuerte donde, digamos, básicamente en términos de apoyos o aportes a la responsabilidad social empresarial, están trabajando es el tema de conocimientos y habilidades de las mujeres para mejorar su calidad de vida, para generar autonomía económica. Entonces, por ahí también hay recursos en ese sentido. El otro es el tercer escenario es educación en contextos de inclusión, que también, digamos, tiene una línea muy fuerte. Por ejemplo, aquí en Colombia, las cooperativas, como la cooperativa John F. Kennedy, básicamente su centro está ahí desde fortalecer el mejoramiento de la infraestructura educativa, por ejemplo, Microsoft trabaja mucho temas de responsabilidad social empresarial al generar cursos gratuitos, capacidades técnicas para que las personas tengan acceso a las tecnologías, a las TICs, ¿cierto? Temas de innovación, de capacitación en términos de mejoramiento, por ejemplo, Telefónica trabaja una línea muy fuerte de responsabilidad social empresarial alrededor de la capacitación en procesos de fortalecimiento de capacidades educativas en los maestros en términos de gamificación, de utilizar otras herramientas, y todos estos cursos son de acceso gratuito y ese acceso les retribuye, digamos, por hacer acciones de responsabilidad social empresarial. Yo les voy poniendo ejemplos para que vayan entendiendo. El cuarto escenario, que es muy importante también, tiene que ver con la diversidad y la inclusión, ¿sí? Hoy cada vez los países tienen más procesos migratorios, hoy cada vez en los países las diversidades étnicas o las diversidades de género, las personas sexualmente diversas, hoy es un escenario
que hoy se está proponiendo procesos de conciencia, de comprensión de los principios de la diversidad y la inclusión, y sobre todo el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos, ¿cierto? Donde se promueven procesos de interculturalidad y sobre todo prevención de la discriminación y el prejuicio. O sea, todos los escenarios en todos los países hoy es una línea muy importante. No todas las empresas la trabajan, pero hay, digamos, empresas y organizaciones que hoy están destinando recursos en esa línea, ¿cierto? El quinto escenario es el líneas de desarrollo comunitario, que son muy fuertes en términos de procesos inclusivos y participativos, donde se pide empoderar las comunidades para que piensen su desarrollo. Hoy hay líneas muy fuertes en términos de lo que es el desarrollo rural, ¿cierto? Donde se generan procesos de formación y capacitación para que la gente sea artífice de su propio desarrollo, y aquí, por ejemplo, la animación sociocultural cumple un papel muy importante, ¿cierto? Cumple un papel muy importante. ¿Por qué? Porque la animación sociocultural como práctica formativa, como práctica de incidencia, ahorita lo vamos a ver un poco, aporta herramientas, aporta capacidades en los sujetos para poder empoderarse, para poder, digamos, desarrollar una acción en territorio, ¿sí? Bueno, el, el, el sexto escenario, digámoslo así, es el desarrollo económico y el emprendimiento. No me detengo mucho ahí porque creo que es un escenario que no conozco tanto, y entonces en ese sentido, por ejemplo, aquí hay recursos, por ejemplo, para desarrollar cooperativas, para generar alternativas creativas que generan ingresos para la gente. En el campo, por ejemplo, del arte y la cultura hay muchos apoyos en términos de generar procesos y apoyos desde ahí, pero sobre todo en temas, en el desarrollo de tejidos solidarios, ¿sí? Un poco cooperativas de bajo ingreso, asociaciones campesinas, asociaciones agrícolas, asociaciones que permitan nuevas economías, ya no en un plano muy alto, pero sí en pequeñas escalas, ¿sí? El sexto escenario es el tema de la filantropía y el voluntariado, ¿cierto? Que hoy, por ejemplo, es un escenario muy importante porque están, digamos, apoyando empresas que generan procesos, digamos, de beneficio, de proyectos comunitarios, cada vez más, digamos, los profesionales, horas labor, regalar horas labor, asesorías técnicas. Hay empresas hoy, por ejemplo, que mandan a territorios personas para que durante un año aporten. Aquí, por ejemplo, en Colombia vienen muchas personas de Suiza y pasan un año en un territorio con una organización que puede ser una ONG, y les regalan el tiempo, porque todo ese tiempo y ese profesional está en función del desarrollo, ¿cierto? Y entonces, en ese sentido, digamos, eh, hay un recurso, ¿cierto? Que no llega en dinero, pero sí llega en tiempo y en plata, ¿cierto? Entonces, esto, digamos, es como un elemento fundamental. Estos son los escenarios, creo que es muy importante. Hay más, ¿cierto? Yo puse como los más importantes, entonces, en ese sentido, como que podemos como mirar, ¿cierto? ¿Qué papel cumpliría la animación en relación a la responsabilidad? Ahí esa relación. Yo les decía al inicio cómo pensar la responsabilidad social empresarial de ambas vías. O sea, cuando yo soy empresa y asumo prácticas de responsabilidad social empresarial, o cuando yo soy una persona, una ONG, una organización que le pido a una empresa apoyo para poder generar mis procesos, ¿cierto? Entonces, es en esa doble vía, y es muy importante entender esa lógica, porque cuando, por ejemplo, tú estás en el lugar de pedirle a una empresa tu apoyo, tú tienes que, digamos, tener claro cuáles son los principios de la responsabilidad, la importancia de mostrar lo que se está haciendo, el impacto social, el, digamos, certificar el aporte, porque con esas certificaciones te eximen de impuestos la empresa puede plantear digamos, posicionamiento de marca, ¿cierto? Pero cuando tú eres empresario, también es importante, digamos, entender que
estos recursos que yo estoy disponiendo, porque son recursos, ¿cierto? Los recursos no solamente son económicos, pueden ser recursos horas labor, asesorías técnicas, etcétera, etcétera. Cómo están, digamos, impactando un territorio, impactando unas personas. Entonces, digamos, es muy importante en esas dos líneas. Yo al final les dejo como datos por si quieren preguntas, por si quieren interactuar un poco. Como esto es una conferencia pregrabada, podemos después abrir como un pequeño, eh, no sé, por correo, en fin, como algunas preguntas si quieren ampliar eso. Entonces vamos a mirar un poco cómo entendemos ese tema de la animación y por qué la animación y esa relación con la RCE. ¿Sí? Lo primero es que la animación es un quehacer práctico que posee un conjunto de técnicas. Ustedes, digamos, están en el ámbito de la recreación, pero, digamos, hay diferentes escenarios de la recreación. Por ejemplo, en Uruguay, en el marco de la animación de la red, los uruguayos no hablan de animación, hablan de recreación, pero en la recreación no en función de lo que un poco ha trabajado España con el tema del ocio y del tiempo libre, sino la recreación como una técnica social que aporta, digamos, a pedagogías participativas. Nosotros, digamos, desde la RIA trabajamos como en tres vertientes. Uno, entender la animación como un quehacer práctico que empodera comunidades, que moviliza sujetos, pero que tiene un centro fundamental. Es una pedagogía participativa que busca fortalecer tejidos comunitarios y que de una u otra manera fortalece el hacer conjunto, ¿cierto? Ahorita vamos a ampliar un poquitico más eso. Pero el otro elemento de la animación, digamos, como dispositivo, como metodología, ¿cierto? Como los españoles dicen que es una disciplina, yo todavía no comparto esa mirada, porque creo que la animación se alimenta de otras disciplinas, ¿cierto? Pero básicamente, digamos, la animación busca un dinamismo social, ¿cierto? Donde no existe, ¿cierto? Las herramientas de animación, las técnicas, los dispositivos de la animación buscan dinamizar la gente, dinamizar las comunidades, con el fin de favorecer la acción cultural y comunitaria. Entonces, digamos que básicamente la animación, sus actividades están siempre orientadas hacia el cambio social. Eso es fundamental. Y por eso vamos a mirar esa relación después con el RCE. Entonces, en ese sentido, digamos, la animación en esa relación tiene que ver con dos cosas. Uno, porque desde la animación sociocultural generamos procesos de educación social que buscan, digamos, mover, mejorar, digamos, generar valores, virtudes, generosidad, ¿cierto? Y recuerden que la palabra generosidad está íntimamente ligada con la responsabilidad social empresarial, ¿cierto? La educación social no busca, como la educación tradicional, llenarle a la gente de datos la cabeza, no. Busca es movilizar a la gente y por eso la educación social digámoslo, se emplea la animación, porque la animación sociocultural es el referente metodológico de la educación social o de la pedagogía social. Entonces, la animación sociocultural genera ese movimiento desde el ánimos, la motivación, la transformación, pero también el ánima, o sea, es generar acciones, es dar vida, es generar un pensamiento, digamos, responsable a nivel individual y grupal. Y por eso, digamos, la animación cumple un papel fundamental en el RCE. Ya si yo soy empresario porque me muevo a eso, ya si yo soy, digamos, una persona que le solicita a la empresa apoyo, entonces en esa medida, digamos, estoy generando acciones que de una u otra manera van a actuar sobre algo, van a motivar a la acción, van a generar procesos relacionales, van a actuar en sociedad, ¿cierto? Yo creo que eso es fundamental como en términos de este asunto de la animación, ¿cierto? Entonces, para que lo entendamos un poco. El otro elemento importante que tenemos que plantear aquí es ese lugar de la animación, como lo decía yo al inicio, ¿cierto? Cómo la animación sociocultural obra, digamos, todas sus técnicas, todas sus actividades están centradas en desarrollos personales, desarrollos sociales y desarrollos culturales. Y les voy a explicar un poco eso. A nivel personal, porque, digamos, en los ejercicios de la animación sociocultural, la persona se mueve
a ser participativa, a cambiar sus valores, a transformar prácticas, a respetar los derechos, digamos, construir democracia, construir procesos de respeto del otro y de la otra, ¿cierto? Pero a nivel social porque permite construir tejido social, vínculo social con el territorio, ¿cierto? Y a nivel cultural porque genera primero transformaciones, digamos, en la cultura. Voy a poner, si nosotros tenemos hoy una cultura individualizada, donde no me preocupo sino yo por yo, ¿cierto? O no me interesa sino lo mío, y culturalmente empezamos a construir ese tejido solidario, construir la importancia de cuidar el planeta, construir la importancia del respeto a la diferencia, generar vínculos interculturales cuando somos culturas distintas, ¿cierto? Todo este proceso, nosotros, por ejemplo, con ustedes, los venezolanos, aquí en Medellín la animación sociocultural ha permitido generar tejidos de reconocimiento y respeto en términos con los migrantes o con las personas, por ejemplo, afro o con las personas indígenas, ¿cierto? Eso es muy importante. Entonces, digamos, ese escenario en esos tres escenarios y en esos tres planos, la animación sociocultural aporta, ¿cierto? Y entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la RCE, ¿cierto? Con la responsabilidad social empresarial. Primero porque no todos los empresarios, por eso es que es importante generar procesos, digamos, de sensibilización con empresarios, con el sector privado, para que piensen la importancia de ese aporte social y cómo pueden, digamos, parte de sus ganancias generar procesos sociales, para generar procesos culturales, ¿cierto? Pero también a nivel social y cultural con los empresarios, porque ellos van a ver el impacto que se va a dar en los territorios a partir de ese aporte que ellos hacen. O sea, las personas, las empresas, las organizaciones, empiezan a pensar la importancia de su papel y su rol en el desarrollo de los territorios y las comunidades. Creo que ese es como el lugar que estamos planteando. Entonces, en ese sentido, digámoslo así, vamos a pensarnos cómo animar para la responsabilidad social empresarial, ¿cierto? Entonces, si nosotros hablamos de que la educación social es una intervención, ¿cierto? Es una intervención social que a través de una metodología pedagógica promueve el bienestar y la integración social, especialmente en los grupos más vulnerables de la sociedad. Mire, eso es muy importante, porque la responsabilidad social empresarial tiene que ver con eso, cómo aporto a disminuir las brechas de pobreza, cómo aporto a generar procesos inclusivos, cómo aporto a no deteriorar la naturaleza, cómo aporto a cambiar prácticas para que hagamos prácticas sostenibles y sustentables, ¿cierto? Entonces la animación es un conjunto de prácticas sociales que tienen como finalidad estimular la iniciativa de los empresarios a incidir y participar en procesos de desarrollo local, ambiental y social. Yo creo que eso es como el centro, esa relación, ese cruce, digámoslo así, en términos de el tema de la responsabilidad. Y en ese sentido también, y bueno, me voy a detener un tricito acá, aunque esto es todo un tema de formación. Aquí nosotros hemos desarrollado todo un proceso pedagógico a través de diplomados para pensarnos ese tema de formación de capacidades para la participación. Yo creo fundamentalmente que estas capacidades, yo no las he dicho, hay una autora que a mí me gusta mucho, que se llama Martha Nussbaum, cuando ella habla de capacidades políticas, ¿cierto? Porque la participación es una capacidad política. Hoy la gente no le gusta participar, hoy la gente cada vez está más centrada en su propuesta individual. Entonces, digamos, la animación tiene un centro en la participación y uno no, digamos, uno cómo genera y transforma es formar para la participación, ¿cierto? Y en este sentido, la participación ciudadana, la participación comunitaria, ¿cierto? Y esta señora, Marta Nussbaum, nos habla de 5 capacidades básicas que hay que generar en los sujetos para que de una u otra manera fortalezcan ese hacer. La primera es el pensamiento crítico, enseñar a pensar y pensar por sí mismo. Hoy las redes sociales, hoy digamos, los fake news, hoy los medios de comunicación
generan mucha opinión, generan un montón de mentiras y la gente se las traga enteras. Y por eso es importante que la gente sea capaz de tener pensamiento crítico, de poder contrastar esa información, de poder tener un pensamiento propio a partir de elementos de lectura del territorio, de elementos de análisis, y por eso es tan importante, yo creo, que a veces, que los chicos a veces dicen, ay, no es mejor ser un influencer y yo mejor no estudio. No, por eso es que hay que estudiar, porque cuando entre usted más sabe, más es capaz de hacer discernimientos, argumentación, ¿cierto? Entonces, ahí hay un primer elemento. El otro elemento es la capacidad de afiliación, que es cómo hago para vivir con otros y para los otros. Es todo el tema de cómo soy capaz de trabajar con otros, el pensamiento colectivo, el construir tejidos solidarios, el trabajar en comunidad, el trabajar en grupo, el trabajar en equipo, tiene que ver con esas capacidades que hoy tenemos que desarrollar, ¿cierto? En términos de incidencia, ¿cierto? El tema de la imaginación narrativa, que no es nada más y nada menos que el pensar que otro mundo es posible. Nosotros hoy tenemos un mundo bastante complejo, pero cómo a través de todos estos procesos nosotros pensamos que podemos transformar los territorios. Y ahí, digamos, los lenguajes estéticos, los lenguajes del arte y la cultura nos posibilitan un montón de cosas, ¿cierto? Pero también el pensamiento creativo, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos a veces generaciones desde una desesperanza aprendida, como nosotros, digamos, nos pensamos que, que otro mundo puede ser mejor, ¿cierto? Y que el que tenemos y que podemos hacer muchas cosas. En mi territorio hay conflictos o hay basura o hay pobreza, ¿cómo aporto yo a ese tipo de cosas, ¿cierto? El tema de las topofilias, que es un poco nada más y nada menos que querer el territorio, incidir en tener sentidos de lugar, yo creo que es fundamental. Si yo quiero incidir en mi territorio, yo tengo que amar mi territorio. Si yo voy a trabajar en mi barrio, en mi vereda, en mi comunidad, yo tengo que quererla, porque si no la quiero y conocerla, yo no me importará, ¿cierto? Y finalmente la praxis ética, que tiene que ver con cómo construimos, digamos, una reflexión ante hoy hablamos mucho de la corrupción, hablamos de ese tema de no preocuparnos por el otro, de que cómo voy yo, ¿cierto? Cómo construimos un escenario donde todos ganemos, todos mejoremos y no solamente yo. O sea, no instrumentalizar la gente, no transformar esa mirada, ¿cierto? Un poco ahí. Este tema, digamos que lo traje acá, es para profundizar. Nosotros acá en Medellín hicimos un diplomado con jóvenes y los ejes de formación eran estos, alrededor de dinámicas y de herramientas de animación sociocultural que les permitieron generar esas capacidades y era muy interesante cómo se logra hoy ver unos sujetos jóvenes, que eran jóvenes digamos, de barriada, jóvenes de sectores muy vulnerables y que hoy están incidiendo, participando, construyendo de una manera muy bonita en sus territorios. Y eso, digamos, digamos, en esa relación de la animación con el RSE, yo y pongo esa imagen del centro, todos somos necesarios, participa. Mire, el desarrollo de las políticas públicas en los territorios es fundamental el sector privado, ¿cierto? Es fundamental porque ellos tienen los recursos y pueden poner recursos para desarrollar procesos, cualquier tipo de procesos. Si vamos a hablar de políticas públicas de juventud, políticas públicas de niñez, políticas públicas de adulto mayor, políticas públicas de discapacidad, políticas públicas de diversidad, ¿cierto? Todos, si nosotros nos pensamos lo público como un engranaje donde está la sociedad civil, el Estado, pero también está el sector productivo, podemos construir esos escenarios, ¿cierto? Y yo creo que esos escenarios tienen que pensarse como en estos cinco elementos. Uno es, la primera que yo les decía, es pensar por sí mismo, tomar decisiones, ser capaces, no estar siempre en esas lógicas de polarización que muchas veces nos encontramos, pero también aprender a gestionar de manera adecuada los conflictos, todo el tema de la comunicación no violenta, todo el tema de la expresión y la escucha, ponerse en el lugar del otro desde lógicas de empatía y solidaridad.
Todo esto lo propone la animación sociocultural, ¿cierto? Construir escenarios de trabajo colaborativo, desde herramientas y dispositivos. Y yo pienso que la más importante para mí es construir relaciones desde el amor. Puede que suene muy romántico, ustedes podrían decir, no, eso es una carreta. No, yo personalmente, y lo he podido comprobar en mis prácticas formativas, cuando tú construyes vínculos en los grupos, en las comunidades, en las personas, cuando usted, digamos, aprende a tener amor por su territorio, por lo que hace, las relaciones de las personas, no importa la diferencia, porque nos queremos. Yo creo que nosotros estamos en una sociedad donde el odio es como el eje de lo que nos mueve, y creo que hay que volver a traer las emociones alegres, como dice Spinoza, ¿cierto? Que nos permita construir. Yo creo que si nosotros hoy tenemos unas sociedades, al menos en Colombia, desde la polarización, donde el odio es lo que mueve las actuaciones, y entonces creo que trabajar desde ahí, que nos permita establecer la diferencia, el debate, pero desde el vínculo y el amor, ¿cierto? Un poco en ese sentido. Y hoy, bueno, voy bien como el tiempo. Yo creo que, ¿cuáles son los retos? ¿Cierto? Los retos que nos tenemos que proponer, digamos, en esa relación RCE, animación sociocultural. La primera es cómo generamos procesos desde una educación animada. Ojo que la educación animada no es poner a brincar la gente. Sí, el juego es muy importante y sé que ustedes que son recreadores, el juego para ustedes es muy importante, pero ¿el juego para qué? ¿El juego con qué? Cómo nosotros, yo puedo utilizar metodologías lúdicas, pero si no las reflexiono, no funciona, ¿cierto? Yo voy a poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, en un ejercicio de juego estoy planteando asuntos de competencia donde elimino al otro, yo no estoy dando sino el ejemplo de que yo siempre el más fuerte es el que gana. Pero si yo genero procesos del juego desde lo cooperativo, desde el cooperativismo, desde los juegos cooperativos donde entre todos vamos a resolver algo, y la meta y el reto es que todos podamos estar ahí, ¿cierto? Entonces ya no es que yo gané, sino cómo construimos eso. Ya no es simplemente pasarla bien, porque creo que sí hay que pasarla bien, pero también ese pasarla bien, ¿qué significa? ¿Para qué? ¿Cierto? Tenemos que empezar a construir, mire, incluso en los juegos tradicionales, fútbol que es lo que más nos gusta, cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos un juego como el fútbol, pero, por ejemplo, para pensarnos el tema de la inclusión, nosotros lo hacemos acá, ponemos fútbol mixtos, y las únicas que pueden hacer goles son las mujeres. Eso es una cosa maravillosa porque los hombres se desesperan porque las mujeres tenemos dos pies izquierdos, y a veces poner a trabajar a los hombres en función de las mujeres, pero después reflexionar qué significó para ellos eso. Entonces, quiero poner ese ejemplo. El tema de la digitalización, yo creo que hoy tenemos una sociedad mediada por las redes, por las TICs, y cómo generamos, digamos, a partir de procesos de animación, eh, eh, asuntos que tengan que ver con una reflexión frente a eso, pero también una oportunidad. Me explico. Nosotros podemos desde en un territorio X por allá metidito en el monte generar recursos de Microsoft. Voy a poner un ejemplo de la Fundación Santander, que es un banco de España que tiene muchísimo dinero, pero porque yo en ese proceso de digitalización estoy mostrando lo que estoy haciendo y logré que poner los ojos del mundo en un lugar por allá perdido. Entonces, la digitalización de hoy es un escenario fundamental para difundir, para plantear, para mostrar, para que otros, desde otros territorios en el mundo me conozcan y sepan la importancia de esto, y que incluso ponga los ojos de la responsabilidad en apoyos. Entonces creo que es un escenario fundamental. El otro tema es la individualidad y versus la comunidad. Yo creo que necesitamos individuos o personas más bien que estén comprometidas, pero que esos individuos y esas personas que estén comprometidas no es un asunto de liderazgos autoritarios, no es un asunto de salvadores que van a salvar el mundo, no. Necesitamos individuos que piensen con otros, para otros, desde otros, ¿cierto? Que sean capaces de tejer, que sean capaces
de la colectividad, ¿cierto? Sí, necesitamos formar un sujetos que estén, digamos, en función, pero no sujetos para brillar, para el ego, no, ¿cómo nos pensamos esos dos lugares, ¿cierto? El tema de la biodiversidad, yo creo que hoy el tema de lo medioambiental, yo personalmente creo que el tema de salvar el planeta, ¿cierto? De cuál es la casa común, yo creo que es una pregunta por la casa común. Cómo nosotros en todos los escenarios, incluso los recreativos, tenemos que pensar la naturaleza, ¿cierto? Porque nosotros hacemos ejercicios de recreación en naturaleza y qué pasa con eso, ¿cierto? El scout, por ejemplo, los scouts que hacen todo el tiempo están haciendo, ¿cómo se llama eso? La fogata, que implica muchos scouts haciendo fogatas en el bosque, ¿cierto? Es una pregunta y es una pregunta que tenemos que empezar a pensarnos hoy de cuáles son los dispositivos que tenemos que pensar y qué prácticas tenemos que transformar de todo tipo, ¿cierto? Que permitan incluso en los consumos, en la manera, en los materiales, en el uso de las bolsas, en la manera de cómo generamos basura, en qué consumimos. O sea, hoy esa pregunta está al orden del día, ¿cierto? El tema de la política y la participación, que ya lo comenté ahora, ¿cierto? Cómo nos pensamos las políticas públicas y la participación en escenarios donde lo privado también esté y se comprometa con recursos, con iniciativas para poder desarrollar políticas públicas, ¿cierto? El tema de la diversidad y la interculturalidad, que yo sigo pensando que cada vez somos más distintos porque y cada vez somos más iguales, ¿cierto? Somos más distintos porque las migraciones nos han puesto a movernos, porque somos sociedades multiculturales, porque en un mismo territorio habitan diferentes formas de pensar, sentir y actuar. Cómo nosotros construimos ese ejercicio, no de ver al otro como mi enemigo, sino de ver al otro o a la otra como mi complementario. Creo que eso es fundamental en la construcción un poco de estos procesos. Y hay herramientas de la animación sociocultural que aportan a esto, ¿cierto? Pues no las voy a plantear acá porque no hay tiempo, ¿cierto? Porque eso implica hasta un diplomado, ¿cierto? En herramientas de animación sociocultural. Nosotros en la RIA estábamos pensándonos en la posibilidad de hacer un máster de animación que incluyera técnicas dinámicas alrededor de unos ejes como estos, ¿cierto? Y por eso coloco más, ¿cierto? Hay más escenarios. Es posible que ustedes puedan decir, pero a la profe se le olvidó este escenario. Claro, hay mucho más escenarios, muchos. Pero digamos, yo pongo estos como claves en función de, la, de este asunto. Ya, y ya para terminar, porque ya sé, yo soy muy respetuosa a los tiempos, ya para terminar, ¿qué tenemos que pensarnos en esa lógica de la relación animación sociocultural, responsabilidad social? Mire, yo creo que si nosotros pensamos la responsabilidad social empresarial y generamos, digamos, esos procesos de animación articulados a eso, primero vamos a centrar la acción en potenciar sectores y en el reconocimiento, ¿cierto? Yo les decía ahora, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para que empresas de mi territorio o empresas de afuera apoyen ciertos sectores, los que yo les mostraba, el ambiental, el de las mujeres, yo no puse a los niños, por ejemplo, y los niños también están ahí, las juventudes, ¿cierto? ¿Cómo vamos yo no puse esos porque hoy cada vez, digamos, la UNICEF está trabajando más ahí y responsabilidad social empresarial está más en otros escenarios, pero se puede pensar, ¿cierto?, cómo potenciamos ciertos sectores que son importantes. Mire, yo personalmente creo que un sector fundamental hoy es el tema de lo rural, porque la soberanía alimentaria hoy, o el tema del agua, pues es que se nos está agotando el agua en el planeta, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar con eso, ¿cierto? ¿Cómo nos ponemos ahí? Y cómo
trabajamos desde recursos para formar personas para que no dañen el planeta, para que no destruyan el agua, para que lo cuiden, para que cuiden las fuentes hídricas, en fin. Y que ahí las empresas, porque las empresas han tenido mucha, sobre todo las empresas de tipo agrícola, han tenido mucha responsabilidad en el deterioro del agua, ¿cierto? La gente empieza a construir, a sembrar aguacates y seca la tierra y no se da cuenta que hay diferentes cosas, y el aguacate es muy rico, pero también tiene unas implicaciones cuando generó un monocultivo alrededor de eso. Entonces, estoy poniendo ejemplos para que lo entiendan. El otro tema son las buenas prácticas y las prácticas participativas, ¿cierto? Cómo desde la animación pensamos el apoyo, la financiación de buenas prácticas, ¿cierto? Y cómo las ponemos y las difundimos y que esas prácticas tengan un componente participativo. Y finalmente creo que tiene que ver con el tema de una acción que sea de carácter transformador. O sea, yo creo que profundamente en la animación sociocultural, en su capacidad de transformar sujetos, contextos, ¿cierto? Yo creo, porque lo he hecho, ¿cierto? Yo no soy solamente profesora diciendo discursos, yo también trabajo con comunidades, también he trabajado con jóvenes, también he trabajado con mujeres, ¿cierto? Trabajo desde muchos lugares y cómo eso aporta a transformar. Y creo que ese es el horizonte, cambio, ¿cierto? El horizonte. Y termino con esta frase que me gusta mucho de Eduardo Galeano, ¿cierto? Que dice que básicamente, porque yo creo que es eso, la responsabilidad social empresarial aporta que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Creo que evidentemente ese es como el lugar de este tipo de cosas y que en ese sentido podemos pensar, para ir cerrando, creo que lo importante de todos estos procesos, ¿cierto? Cómo nosotros logramos transformar el mundo y la responsabilidad social empresarial juega un papel bastante importante. Bueno, yo les agradezco mucho pues como la invitación a este ejercicio. Creo que la invitación que les hago es que podamos aportar a eso último que estoy planteando desde los diferentes lugares, de si tú eres empresario de una organización o si tú eres una persona que necesita de la RCE para potenciar tus procesos en los territorios. Bueno, yo les agradezco mucho, nos vemos y ahí les dejo pues como el WhatsApp si me pueden escribir o el correo si tienen inquietudes, si tienen, digamos, quieren ampliar un poco eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Mónica Sepúlveda, que desde Colombia nos comparte su perspectiva y su experiencia sobre la animación sociocultural y la responsabilidad empresarial. Nos despedimos. Hasta una nueva oportunidad. Chao, chao.